Hey, ¿qué es lo que mi gente? ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy estamos con el tema de nunca acabar. La situación con nuestros vecinos haitianos y la criminalidad que trae la inmigración masiva. Pero bueno, vamos a ver algunas noticias y hacer algunos comentarios. Vamos allá. En Moca, autoridades buscan a haitiano por el asesinato de un agricultor. El productor agrícola José Castillo Bellos, de 63 años, fue hallado sin vida dentro de su finca en San Víctor, Moca, con múltiples heridas de arma blanca. La Policía Nacional busca a un ciudadano haitiano como principal sospechoso del crimen y mantiene un operativo en la zona mientras la comunidad exige justicia. Vamos a ver el video. Así se ahora mismo, donde acaban de sacar todos los haitianos y sacar la pertenencia. ¿Qué le pongo buen día? Una comunidad completa se fue a esta situación y mira cómo está. Miren ahí donde había otro batey, ahí eso estaba full, ahí hay como 8, 10. Y es una situación muy lamentable, la verdad, que se vuelva y se repita. Ya yo tengo, creo que uno o varios videos en mi canal hablando sobre este tipo de temas, pero son temas que se pudieron haber evitado. Te dirá, ay, qué fácil. Sí, es fácil. Dentro de lo difícil, es fácil. Le digo porque ese tipo de crímenes que son realizados por nacionales haitianos ilegales se pueden evitar fácilmente sellando las fronteras y no dejando. Pero ¿qué pasa? Aquí los militares fronterizos están vendidos, dejan entrar a cualquiera por caballada de dinero, porque es un sueldito extra, y porque el gobierno dominicano lamentablemente le tiene miedo a la presión que pueden hacer los países progres, con los cuales tienen muy buenas relaciones, entre ellos España, que por eso fue que ocurrió la situación migratoria invasiva en España, donde entraron más de 60.000 marroquíes en Ceuta la semana pasada. Y este tipo de cosas se pueden evitar, señores, simplemente cerrando la frontera y no dejando pasar ningún tipo de persona ilegal, indocumentada, que no se pueda verificar la veracidad de sus documentos. Porque a pesar de que nosotros también somos un país que tiene mucho déficit en esa parte, en la suplantación de documentos y eso, por favor, estos son cosas que cuando la gente se dé cuenta que se pueden evitar simplemente cerrándole las puertas, que la situación pobre que vive Haití, lamentablemente es su problema y nosotros somos un país ni siquiera en vías de desarrollo, como quiere decir el gobierno, subdesarrollado. Y no nos podemos hacer cargo de esa cuestión, lamentablemente ajena. Ellos tienen que resolver su problema de su lado, porque esa es otra historia con lo de la isla que era llamada antes Haití, qué sé yo qué, cuando los estúpidos que venden esa narrativa no saben. Bueno, sí saben e ignoran. Los haitianos surgen, los esclavos, perdón, africanos que trajeron los franceses a esa parte de la isla. Ya ese es otro tema en el cual no voy a debatir en este video, ni voy a comentar tampoco. Vamos a seguir viendo noticias. Aquí haitiano que se quede aquí, que tendrá la consecuencia. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Los comunitarios de donde pasó el lamentable hecho están regados y están sacando literalmente a los... ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer en todos los lugares donde llegan estas personas a invadir masivamente? Se deben despojar de su no vivienda porque entran de manera ilegal, incluso si se les alquila, debe ser con un tipo de régimen que no se puedan meter 70 en una habitación de que se supone que para dos personas. Es una situación muy delicada porque pasivamente así nos van invadiendo y cuando se sienten empoderados y mayoría, ya saben lo que pasa. Porque ese es el problema de las personas de países pobres y subdesarrollados y con un nivel de cultura bastante pobre, que es lo que pasa con la situación de las personas que emigran, dominicanos incluso, a Estados Unidos sin un nivel bueno de educación, que no comprenden por qué es que ese país es como es, y es en base a las leyes, y a que se pone un total énfasis en que las leyes y normas se cumplan y que existen por algo, y asimismo como ellos vienen a nuestro país a destrozar y a cagarse en nuestras leyes. También nosotros vamos a otros países y quizás usted no, pero quizás un familiar suyo sí, y es una pena. Con un nivel de educación bajo se les dé una oportunidad y la desechen de esa manera, queriendo hacer lo que le da la gana en ese país cuando usted no es ni siquiera capaz de comprender la situación que llevó a ese país a hacer con lo que es, y es en base a sus normas y leyes y a la capacidad y al el amoldamiento del ciudadano a seguirlas. Que se van, por un ejemplo, ellos vienen a nuestro país a querer hacer lo que hacen en su país y es lo que los hace
hace pobres, lamentablemente. Su cultura es lo que los hace miserables y es lo que nos hace miserables en parte a nosotros también. Tú dirás, ¿la cultura de ellos? Sí, pero también la de nosotros, de ser tan permisivos y de, en vez de hacer que se cumplan las leyes, es tan tal que aquí usted le pide a una persona y le dice, mire, las normas son estas, estas y estas, por favor, sígalas. Y al que lo juzgan es a usted por usted exigirle a otro ciudadano que cumpla las normas, al que lo miran mal cuando debería ser al revés. Debería ser al revés. Que a usted se le acerque la gente por exigirle a otros y por usted cumplirla, de decirle gracias, gracias a usted por acatar una simple norma que nos beneficia a todos. Aunque usted no lo crea, le beneficia a usted también. Porque las normas están por algo. Por su seguridad, por la seguridad de los demás, para que el tránsito circule con normalidad, para que todos tengamos, por así decirlo, aceras limpias y mejor higiene en nuestras viviendas y en la calle simplemente. Pero lamentablemente somos una cultura muy pobre. Pero vamos a ver las declaraciones de las personas de la comunidad de San Víctor sobre la situación con los haitianos. No se quiere haitiano por ningún lado. Queremos haitianos. ¿Cómo es, Moreno? ¿Cómo es? Hacia Mojita arriba no aceptamos un haitiano. Que no que se atengan a las consecuencias. De nosotros. Aquí haitiano que se quede aquí y atendrá la consecuencia. Aquí no se quiere haitiano por ningún lado. Queremos haitianos. Ya ustedes saben, la comunidad agarró, echó los haitianos, o al menos una parte. Vamos a leerla. La comunidad de La Mosquita en el municipio San Víctor, provincia de Espaillat, vive momentos de tensión luego de que residentes realizaran una protesta tras muerte del agricultor José Castillo. De acuerdo con informes preliminares, testimonios de comunitarios, durante la manifestación, varias viviendas ocupadas por ciudadanos haitianos fueron desalojadas por la fuerza y algunas pertenencias habrían sido incendiadas. Las circunstancias de estos hechos aún están siendo verificadas por las autoridades. Lo material se recupera y tú dirás, pero nadie quiere que le hagan daño a su cosa, que en el momento en el que usted irrumpe ilegalmente a un sitio, vamos a decir a un país, que es lo que hacen este tipo de personas, usted está dispuesto a más que eso, porque usted no sabe ni siquiera de qué va a vivir. Y aparte de la criminalidad, usted está desestabilizando una economía, porque los haitianos, aparte de que entran ilegalmente aquí, y aprovechan de los trabajos sin necesidad de mucho entrenamiento, que suelen ser para personas jóvenes y sin mucha experiencia en el mundo laboral, lo que deja a dominicanos incluso sin empleo, también están dispuestos a delinquir e incluso quitar vidas por caballá, porque esa es su cultura. No tienen un sentido de la moral, por así decirlo, marcado, sino que es lo que traen desde su país, debido a sus tradiciones y sus costumbres. En base a su cultura y a lo destrozado que está su país, usted puede deducir, usted dirá, a los dominicanos no va mal, sí, pero dentro de lo que cabe, gracias a Dios, no estamos tan mal como ellos. ¿Y eso es debido a qué? A su cultura, sus tradiciones y su manera de pensar, porque el que está jodido no está jodido en parte por la situación, por una situación ajena a él. Es un cúmulo de cosas. Y eso también podríamos decir que forma tu carácter y tu manera de pensar. Y la valoración de la vida en base a la manera de pensar de este tipo de gente, la verdad es que es muy cuestionable. Porque ¿cuántas veces no ha pasado eso mismo? Que a personas que le dan trabajo, ingenieros, agricultores, le dan trabajo a haitianos, terminan siendo despojados de lo más esencial que es la vida por estos mismos. ¿Cuántas veces hemos visto ese caso? Y vamos a ver este otro video de un ciudadano haitiano con una manera diferente a las de sus compatriotas. Y no digo que todos piensen iguales, pero sí una gran mayoría, y eso es muy peligroso. Hay un terreno. Yo aquí sigo pensando, Haití es un país donde los haitianos no exigen nada en su país, pero cuando va a la República Dominicana quiere exigir de todo. Trabajo, comida, hospitales, escuela, todo. Pero no exige eso en su país. Haití es un país donde los haitianos desbaratan todo, viven en la miseria, pero le echan la culpa a los dominicanos o a otros países. Haití es tan especial, tiene tanto haitiano rico, tanto haitiano guapo, pero ninguno tiene valor para ver si hace algo por ese país. Y yo me explico, ¿hasta cuándo que nosotros vamos a dejar de echar la culpa a otro, asumir la responsabilidad? Y la verdad es que con las declaraciones de este caballero, usted dice, wow, por fin aparece alguien de su misma nacionalidad diciéndole la verdad en la cara. Y es la verdad, porque así como ellos vienen a exigir y a hablar
derechos y de vivienda y trabajo y a meterse a literalmente invadir y a implantar y querer implantar de manera forzada su cultura, deberían venir con otro mood. ¿Con cuál mood? Con el mood de aprender a qué, a lo que ha hecho la sociedad dominicana, lo que es, no quizás la más próspera, sino equilibrada y gran y a comparación con ellos, grande, por así decirlo, que es nuestra cultura del respeto, sobre todo a la vida, que lamentablemente se ha visto un poco cuestionable en estos días, sobre todo en algunas zonas específicas del país, pero es lo que ha hecho a la República Dominicana grande, el respeto al derecho ajeno y a la vida ajena, que ahora esos valores se están perdiendo, sí, lamentablemente, y cada vez van a crecer sociedades que si no se hace algo pronto, generaciones van a tener cada vez menos respeto por dichos valores. Por el momento los tenemos y es lo que nos hace una sociedad más o menos grande, con fallas, todo el mundo las tiene, pero podríamos decir que somos una sociedad mucho más próspera que ellos, sin pecar de arrogante, porque cuando tú emigras ilegalmente de un país a buscar trabajo a ese otro país, es porque en ese país tú sabes que te va a ir mucho mejor que en el tuyo. Incluso no de manera ilegal, sino de manera legal también. Es porque tú sabes que en ese país te va a ir mucho mejor que en el tuyo, porque tu país carece de algo que ese país tiene y que es incluso en tu situación de inmigrante ilegal, malagradecido, y es capaz de brindarte tan en exceso que incluso se atreven a darte los cupos de sus estudiantes dominicanos cuyas familias sí pagan impuestos desde hace años, contribuyendo al Estado, a un Estado derrochador y malgastador y acumulador, abusador y ladrón. Ya, me voy a calmar. Es capaz de brindarte los recursos que son de ese dominicano que sí paga impuestos, que sí vivió en ese país, que sí aportó, a pesar de, por así decirlo, sí cumplió con lo que tenía que cumplir. Adivina qué, se le están brindando los servicios que se supone que son las principales causas de los impuestos, que son salud y educación, se le están brindando mayormente a los nacionales haitianos, sobre todo a las que llegan a parir, consumir nuestros recursos, sin haber aportado medio centavo a nuestra economía. Está bien que se empiecen a sacar y a despojar a esa gente de sus viviendas, que se vayan a su país a quejarse, que se deben hacer excepciones y que no todos vienen con ese mood. Bueno, para que lamentablemente paguen justos por pecadores de nuestro lado, que paguen del suyo. ¿Por qué? Porque en una nación primero están su gente, luego se ayuda a los demás. O sea que lamentablemente aquí se ha hecho de manera contraria. Se ha ayudado primero a los de afuera y los de adentro que se jodan. Miren, esto es lo que digo. No todos vienen a delinquir y es obvio que ahí sí sería absurdo que estemos tan calmados. Pero lamentablemente estas son cosas que se pudieron evitar y aquí falta muchísima gente. Incluso la chica que lamentablemente quedó sin brazos, pero sobrevivió. Sobrevivió al ataque de machetazos de un haitiano y vive su vida sin brazos. Estas cosas se pueden evitar. ¿Cómo se pueden evitar? Sellando la frontera y tirando a todo el que no sea de este lado para aquel lado. Mire, ese fue el último. El agricultor de Moca, productor agrícola. Ana Antonia Figueroa Báez, en Moca también, asesinada en su residencia. Bienvenido a Costa, en Puerto Plata. Ganadero. Raimi Tomás Rodríguez y Rodolfo Martínez. Élido Zapata, Dajabón. Y ahí falta muchísima gente de los años anteriores. Incluso el último caso del señor que yo toqué en el canal, que también era productor agrícola. Eso se pudo evitar no limitando el acceso a que personas que no tengan la documentación habilitada para entrar a la República Dominicana entre. O sea, sellando la frontera. Incluso el mejor momento para sellar la frontera era cuando ellos se fueron indignados por lo del canal, que no lo dejaban construir, desviar el río de la frontera para construir un canal hacia su lado para producción agrícola. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que habían miles de haitianos en la frontera yéndose hacia su país. Ese era el mejor momento para sellar la frontera. Decirle, ustedes son tan mal agradecidos, lo vamos a dejar de ese lado. ¿Qué pasa? Ellos tienen apoyo de ONGs internacionales y aquí siempre se le ha tenido miedo a lo que digan de manera externa, cosa que me ha parecido increíblemente absurdo que un país que se supone que es soberano le tenga miedo a tomar decisiones que lo beneficien por la opinión de los demás, por la opinión de externos que hipócritamente hacen cosas de las que luego no dejan. Es como Bukele dijo una vez, le dijo a la ONU delante, donde había muchísimos países desarrollados: el problema de ustedes
como países desarrollados es que no dejan que nosotros hagamos cosas que ustedes hicieron para que sus países fueran grandes. Hoy en día ustedes la ven mal vistas de manera hipócrita, pero en su momento, cuando ustedes tuvieron que tomar X decisión, la tomaron. Quieren proponer medidas que en realidad no son para nada efectivas, mientras hacen otro tipo de cosas para que sus países sigan siendo países potencia. O sea, hipocresía pura y dura. No queremos haitianos aquí. Y aquí está de nuevo la antigua orden dominicana, haciendo no lo que hace migración, porque lamentablemente ellos no tienen el poder ni la autoridad. Incluso pueden ser considerados por apoyar al pueblo como un grupo paramilitar de manera hipócrita, porque es lo que deberían estar haciendo los agentes de migración, yendo y barriendo por todos los barrios, no solo de San Víctor en Moca, sino cualquier sitio donde esté lleno de haitianos ilegales pudiesen estar barriendo ahora mismo, pero tienen miedo. Los políticos tienen miedo de enfrentar esa masa empresarial que se beneficia de la mano de obra ilegal y tienen miedo de lo que digan las ONGs. Y es absurdo, increíblemente absurdo. Usted deje que masacren y que ocupen el lugar de sus ciudadanos que sí le aportan y que sí, vamos a decir, dentro de lo que cabe, actúan como personas civilizadas. Lo marco entre comillas porque la verdad es que dentro de cada sitio hay personas que siempre actúan de manera muy cuestionable. Pero ya eso es otra cosa. Esos son problemas con personas de aquí y que se pueden enfrentar aquí con las leyes, normas y hasta mano a mano, por así decirlo. Pero, ¿y lo de afuera? ¿Cómo lo identificamos cuando un haitiano mata a un dominicano y sale huyendo del sitio? Si no tienen documentos y lamentablemente a uno distinguirlo tiene que verse muy diferente a los demás, cosa que no suele ser así. Pero bueno, la antigua orden dando la cara por el dominicano de a pie. Si no se van, nos encontramos aquí en la Moquita de Moca de San Víctor. Estamos pidiendo justicia porque le han quitado la vida a un dominicano más aquí. Mire, comandante. Y recuerdan el caso eso fue los otros días, de la señora, que no pude lamentablemente hacer video sobre eso, de la dama que salió de su casa con un rifle de aire y al otro día ya tenía las autoridades en su casa por este tipo de situación, porque los haitianos se ponen a estar quemando vainas sin importarle a quién les afecte y su entorno. Como a ellos no les molesta, porque están acostumbrados a vivir de una manera rural y antigua, por así decirlo, para no ofender. Y esa señora agarró y salió como con todo su derecho a confrontar a una persona que te apuesto lo que tú quieras, que está en situación migratoria irregular, pero la terminaron buscando presa a ella en vez de agarrar a esa mujer y con toda su familia tirarla para aquel lado, para dónde va, para que vaya a quemar para aquel lado. No, van y la buscan a ella. Esa señora había que darle un premio, lamentablemente, porque es de la poca gente que se ve, o al menos en video, que sale defendiéndose, defendiendo a su familia y defendiendo lo que cree que es justo. Vamos a ver. Una queja, una haitiana. El riesgo de terrorismo. El chino sale de China esta noche. Levanta por la mañana, se va a inmigración a regularizarse. Y permiten que regularizarse, porque siempre hay regularización. Para los chinos siempre hay permiso aquí en República Dominicana. Pero hay algo, los chinos son blancos 1, tienen gobierno 2, tienen país 3, tienen economía 4. Nosotros haitianos, ¿qué tenemos? Solo la mano de obra, trabajar duro y somos prietos. La venezolana fácilmente llegan hoy, mañana se van para migración, se va a regularizarse y se la dan. Porque tienen ya país, son blancos, cabello bueno y nosotros somos prietos, cabello malo. Y no tenemos país, no tenemos presidente. Esos son los castigos de nosotros. Gracias. Sí, pero eso no es culpa de nosotros, que ustedes no tengan ni siquiera un sistema de inscripción al cual ustedes puedan decir, déjame ir a Haití a buscar este papel para yo regularizarme, y que la mayoría de tus compatriotas lamentablemente tienen todos el mismo apellido, cosa que es increíble, porque no son todos hermanos, o quizás sí. Por eso el nivel de desarrollo que ha tenido su país. Queremos que lleguen los que sí tienen sus papeles al día y puedan ser regularizados, identificados en caso de que cometan algún tipo de delito. Y otra cosa, y echados también si los cometen, así mismo como yo espero que hagan con cualquier otro extranjero. Y después que cumpla condena, se agarre y se deporte en 2 segundos a su país. ¿Por qué? Porque ya aquí tenemos muchos delincuentes y es convictos, por así decirlo. Y no necesitamos que vengan personas sin ningún tipo de regularización. Si usted sabe si es un asesino en serie en su país, porque ustedes ni siquiera tienen documentos de allá y quieren aquí venir a exigir, exijan allá primero, exijan allá
A ti, negrita, cabello malo, así como tú dijiste, exige allá, de tu lado, donde están la gente a la que sí tú tienes que exigirle. Exige allá, no exige aquí, porque aquí nadie te va a hacer absolutamente nada. Exige allá, a ver si es verdad, que vuelve con la misma simpatía y que es recibida tu queja con el mismo ímpetu. Es muy fácil venir a exigir a un país que trata de ser civilizado. Exige allá. Y nada, gente. Aquí el video de hoy es muy lamentable, pero la situación se evita cerrando nuestras fronteras y no dejando pasar a ningún tipo de indocumentado ilegal. Pero para eso tiene que llegar un gobierno que tenga pantalones, que esté dispuesto a destituir no solo militares cuquicá, sino generales y toda esa vaina. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Vamos allá.